Buen día. En este video vamos a seguir hablando acerca de transmisiones, pero en este caso va a ser por bandas en V. Como lo hemos venido mencionando, existen transmisiones por bandas, por cadenas, por engranes y por cables. Y hoy nos toca hablar particularmente de transmisiones por bandas. Este sistema se caracteriza porque incluye poco mantenimiento, es de fácil montaje y adicionalmente a esto sus componentes son relativamente económicos con respecto a otros sistemas de transmisión. Los sistemas de transmisión por bandas, dado la flexibilidad de las bandas, permiten montajes cruzados y montajes con múltiples poleas para conectar varios componentes y de esta manera transmitir el movimiento generado en una polea conductora a varios dispositivos de la máquina, pudiendo modificar sus características de velocidad y sentido. Existen diferentes tipos de bandas: bandas planas, bandas en V, bandas síncronas o dentadas. Las bandas planas tú las puedes ver en un conveyor, o sea, en una línea de montaje, en una banda transportadora, como por ejemplo también puede ser las bandas del supermercado, del área de cajas. Las bandas en V son muy usadas industrialmente porque las bandas tienen una tendencia a tener un corrimiento o tener un deslizamiento. Entonces, la forma de la V en la polea y en la misma banda provocan que haya más resistencia. Y también hay bandas síncronas que te puedes tú imaginar la misma banda en V, pero con una forma dentada y la polea también tiene dientes y pues eso también le da mayor rigidez. ¿Qué ventajas tiene? El sistema es muy fiable y pocas veces falla, a menos que se someta a cargas o esfuerzos superiores a los de diseño. Segunda ventaja, el funcionamiento es silencioso. Tercera, tiene la capacidad de absorber choques o vibraciones. No necesita lubricación y es más económico comparado con los sistemas de engranes y de cadenas. Desventajas. Hay una tendencia al deslizamiento, por lo tanto hay la probabilidad de una transmisión no efectiva. Dígase que el torque no sea constante. Y la segunda desventaja es que la banda puede deformarse debido a la temperatura o a la humedad, cosa que no pasaría con los engranes o con las cadenas. Y pues bueno, básicamente en este tema de bandas también vamos a estar manejando ejercicios muy similares a los de cadenas. Tienes una redacción y tienes que hacer todos estos pasos. Hay pasos que son idénticos a los del tema anterior, por ejemplo el paso 1, el 2, el 9, el 11 son pasos idénticos al del tema de cadenas. Y pues los otros pasos son similares pero tienen ecuaciones peculiares para este tema. Voy a leer la redacción. Dice: seleccione una transmisión de bandas en V que tenga la polea de entrada en el eje de un motor eléctrico. Se especifica que sea par torsional normal, de 50 caballos a 1160 RPM. La transmisión es para un elevador de cangilones que se va a usar 12 horas por día a 675 RPM aproximadamente. Esta imagen de la derecha muestra que es un cangilón. Los cangilones son los cucharones. Entonces, por ejemplo, en una línea de alimentos o en una línea de medicamentos en la fábrica hay ciertos procesos que tú no quieres agarrar con la mano. Entonces cae el objeto o lo tienes tú en un contenedor y los cucharones se llenan, suben, por eso se llaman elevadores de cangilones, y lo depositan, por ejemplo, en un conveyor o en otro contenedor para continuar con su proceso. Bien, recordaremos del tema anterior que el paso número 1 es calcular la potencia de diseño. Entonces, la ecuación es igual que la del tema anterior. Potencia de diseño es potencia de entrada por factor de servicio. La potencia de entrada nos marca la redacción, que son 50 caballos. Y hay que encontrar el factor de servicio para este ejercicio. Entonces vamos a las tablas del libro de Mott. Capítulo 7, página 274. Estamos en la tabla 7.1. Dice factores de servicio para bandas V. Primer columna,
tipo de máquina impulsada, y aquí vienen todas las características, todos los tipos de máquina que ofrece este fabricante. Segunda columna principal, tipo de impulsor. Esta columna principal tiene dos bloques, este y este de acá. Primer columna principal dice motor de corriente alterna, par torsional normal, o motor de corriente directa bobinado en derivación, o motor de combustión con múltiples cilindros. Y todo este bloque puede ser de menos de 6 horas, o entre 6 y 15, o más de 15. Por otro lado, este bloque tiene motor de corriente alterna también, pero de alto par torsor, motor de corriente directa bobinado en serie o compuesto, y también tiene motor de combustión con 4 cilindros o menos. Y también tiene para menos de 6 horas, o entre 6 y 15, o más de 15. Entonces la redacción te dice que tú tienes un elevador de cangilones movido por un motor eléctrico, par torsor normal, y que está funcionando 12 horas por día. Eso hay que buscarlo en esta tabla. Aquí viene elevador de cangilones, par torsional normal, 12 horas por día. Entonces esto me daría una coordenada de 1.3. De nuevo, elevador de cangilones que se mueve 12 horas por día con un motor de corriente alterna de par torsional normal. Si fuera lo mismo pero de alto par torsor sería en vez de 1.3, 1.5, pero no es el caso. De modo que me regreso aquí al problema y le pongo un factor de servicio de 1.3 para que al multiplicarse estos te dé una potencia de diseño de 65 caballos. Segundo paso, relación de velocidad. Misma ecuación del tema anterior. Velocidad de entrada entre velocidad de salida (1160 entre 675) te da 1.72. Obviamente esta respuesta es adimensional, no tiene dimensiones, y básicamente quiere decir que redujiste un 72% de la velocidad para aumentar un 72% del torque. Tercer paso, hay que determinar el tipo de banda. Los tipos de bandas salen de esta figura 7.9. Dice la figura 7.9, gráfica para la selección de bandas en V, industriales de sección angosta, y este es el fabricante, Dayco, que tiene su sede en Dayton, Ohio. Entonces el eje de las X dice potencia de diseño y el eje de las Y dice velocidad del eje más rápido. Tú tienes que tu potencia de diseño que acabamos de calcular es de 65 caballos y tu eje más rápido es de 1160. Entonces me ubico en el 65 caballos y choco contra el 1160 y me queda en este bloque. La posibilidad es que sea una banda 3V o 5V u 8V. Y al cruzar el 65 con el 1160 queda en el bloque de la banda 5V. Eso tú lo tienes que reportar. Eso es uno de los principales factores de la selección de esta transmisión. Que la banda te tocó como una 5V. ¿Qué diferencia hay entre una banda 5V y una 5VX? Si tú ves la sección transversal de una banda, regularmente son de un material de caucho y la banda está así. Si tú tienes una banda 5V, está sólida. Si tienes una banda 5VX, tiene unos pequeños alambres que le van a dar aún más rigidez. Entonces podríamos decir que las bandas son 5VX si le quieres dar más rigidez, porque lo que quieres cargar está muy pesado, lo que quieres mover tiene un peso muy grande, y entonces pues básicamente la conclusión que podríamos decir es que si tu fábrica va a funcionar los 3 turnos, pongas una banda 3, 5 u 8VX, que sería, como le digo, si tú tienes una operación de más de 15 horas por día. Como no es el caso, porque estamos trabajando nada más 12 horas por día, entonces se queda aquí un 5VX.
Paso número 4. Selección de las poleas adecuadas. Existe un método para encontrar los diámetros de las poleas con unas ecuaciones. Y ese método es correcto y es válido. Sin embargo, a mí me gusta usar más este método que le voy a decir. Me voy hasta la página 279. Página 279. Este es un fragmento de un catálogo. Entonces, el método consiste en que no generes tú ninguna ecuación, no desarrolles ninguna ecuación, sino que te vayas a la última columna de esta tabla 7.3. De modo que tú te vas a fijar en la velocidad de salida. La velocidad de entrada para este ejercicio son 1160 RPM y la de salida son 675. Y el método para seleccionar los diámetros de las poleas implica que te vayas a la última columna y escojas el valor que te dé al menos 675 RPM, o sea, al menos tu velocidad de salida. Analizas todos. Este valor de 668 es más cercano que el de 682. Recordamos que estamos buscando al menos 675. Y aunque el 668 es más cercano, no cumple que sea al menos 675 RPM. Así que el más cercano y que al menos da 675 es 682. Entonces me fijo en esta fila y me voy a fijar particularmente en mi columna 1 y en mi columna 3. Estos valores que estamos viendo aquí son valores estándar, son valores de poleas que sí vas a encontrar en el mercado. Si tú desarrollas el método matemático para encontrar una polea, pues te va a dar valores que no necesariamente van a ser de los que fabrican en la fábrica. Y pues bien, entonces para el 682 mi diámetro 1 va a ser 12.4 y el diámetro 2 va a ser 21.1. Regresamos al ejercicio. De aquí concluyes en el paso 4. Paso 4, D1 vale 12.4 pulgadas, D2 vale 21.1 pulgadas. Quinto paso, hay que calcular la potencia nominal real. Potencia nominal real es igual a la potencia nominal por banda más la potencia agregada. Potencia nominal por banda sale de tablas. Página 275, figura 710, dice capacidades para bandas 3V, así que esta figura no la puedo usar. Figura 711, capacidades para bandas 5V, obviamente esto es lo que estoy buscando. Dice el eje de las X, diámetro de paso de la polea menor, y el eje de las Y dice potencia nominal por banda, que es lo que estoy buscando ahorita. Vea que tenemos diferentes columnas. El 7, el 7.4, el 7.9 y así hasta el 15.9 son valores de poleas estándar que ya están en el mercado. Nosotros escogimos una polea de 12.4 y la velocidad de entrada del motor es de 1160. Entonces me ubico en la columna del 12.4 y lo hago chocar con el 1160. Me voy para la izquierda y me da una potencia nominal por banda aproximadamente de 26. Algunos podrían decir que ven un poquito más y pues yo a la respuesta le voy a dar un margen de error de el 5% para arriba o para abajo. Entonces, mi potencia nominal por banda quedó en 26. 26 caballos. Potencia nominal por banda, repito cómo la saqué. Me ubico en el 12.4, choco con la línea negra de 1160 porque eso te lo dio la redacción. Me voy para la izquierda y ahí tengo aproximadamente 26 caballos. Ahora, el segundo dato que tengo que sacar es lo que se llama potencia agregada. Figura 713, potencia agregada en función de la relación de velocidades para banda 5V. ¿Qué hay que hacer?
Hay que fijarte en el valor de tu relación de velocidad. A nosotros nos dio 1.72 y lo tenemos para una banda 5V. Y lo que quieres encontrar es la potencia agregada. Entonces, vemos que tenemos en esta gráfica, aquí dice velocidades, debiera decir relaciones de velocidades. Tienes desde el 1 hasta el 2 y luego viene un zigzag y luego viene este 3.38. Este símbolo de zigzag es muy común en planos de ingeniería para indicar que estas líneas, esta línea en particular es muchísimo muy larga, pero para hacer más chiquito el dibujo pues lo acortas con este zigzag. Y pues bueno, tu relación de velocidad es de 1.72, tu velocidad es de 1160, me voy con el 1.72 hasta la línea de 1160 y me encuentro con esto, que da 1.15. Entonces, aquí yo tengo una potencia nominal por banda de 26 más la potencia agregada de 1.15 caballos y esto me da 27.15 caballos. Esa es mi potencia nominal real. Simplemente aclarar por qué casualmente se repiten mucho estos datos de 870, 1160 y 1750, porque son velocidades típicas de motores eléctricos, ¿okay? Que dependen de su bobinado. Bien, siguiente paso. Paso 6. Especifique la distancia entre centros. Si recuerda el tema de cadenas, ahí había una especificación que decía que la distancia entre centros tenía que estar entre 30 y 50 pasos de cadena. En este caso no es así. En este caso el fabricante hizo una ecuación para indicarte a ti que hay ciertos rangos de distancias óptimas para que la distancia entre centros no se vea comprometida. Me refiero a lo siguiente. Tú tienes esta ecuación. 21.1 de tu diámetro 2 tiene que estar mi distancia entre centros tiene que estar entre esta relación. Esta sumatoria de aquí da 100.5. Entonces mi distancia entre centros nada más puede estar entre 21.1 pulgadas y entre 100.5 pulgadas. El fabricante desarrolló este rango de distancias entre centros óptimas, de modo que tú te asegures que no haya resonancias o la banda no esté tan tensa que simplemente se zafe y le pegue a alguien. De modo que esta es una distancia entre centros óptima. Tú vas a ser capaz de seleccionar la distancia entre centros que tú quieras. En un caso real, dependerá del espacio físico que tú tengas para montarla. Pero en este caso, por ser un caso académico, yo le voy a estar dictando la distancia entre centros para no tener que hacer diferentes tipos de exámenes. Entonces yo voy a escoger una distancia entre centros de 50 pulgadas. Si esas 50 pulgadas yo las sustituyo aquí vale 50, D2 vale 21.1, D1 vale 12.4, hago toda la sustitución, este 1.57 es una constante. Me voy a dar cuenta que la L me va a dar 153.4 pulgadas. Sin embargo, pasa lo mismo que yo le decía hace rato con las ecuaciones de los diámetros. No va a existir una banda que te mida exactamente 153.4 y no le voy a cortar un pedazo a una banda y no le voy a agregar un pedazo a una banda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escoger una banda real, una longitud de una banda real, algo que ya esté en un catálogo para que tú te asegures que los fabricantes sí tienen esa medida de banda. Entonces, estamos en la página 277, en esta zona de aquí, tabla 7.2, longitudes de bandas estándar para 3, 5 y 8V. Primer columna nada más te muestra bandas estándar para bandas 3V. Este es de 3 y 5, 3, 5 y 8, 5 y 8 o solo 8V. Y obviamente es lo mismo para VX, si se necesitara. Tu L te está dando a ti, la de la ecuación, 153
153.4 pulgadas. No hay ninguna banda que te dé 153.4 pulgadas. ¿Qué hago? Seleccionar una entre 150 y 160. ¿Cuál te conviene realmente? La que tú quieras. Puedes escoger la de 150 o la de 160, pero aquí hay algo que tú tienes que anotar. Este es un caso académico y yo no voy a revisar diferentes tipos de examen para uno de 150 y otro para 160. Entonces una regla académica en mis grupos es que tienes que buscar el valor que al menos te dé lo que estás buscando. ¿Qué quiere decir eso de que al menos te dé? O sea, que sea más grande de lo que estás buscando. Entonces, como el 150 no es más grande que el 153, lo descarto y me voy a ir por una banda de 160 pulgadas. Así que aquí en mi desarrollo, mi banda tiene una longitud real de 160 pulgadas. Este dato de 160 yo lo voy a meter a estas ecuaciones. Si para 50 pulgadas me dio una longitud de 153, pero no existe una banda de 153 y agarré una de 160, entonces al meter el 160 en estas ecuaciones, se me va a alterar la distancia entre centros. Y a esta distancia entre centros le voy a llamar distancia entre centros real. 4 veces L vale 160, que es el valor que acabamos de encontrar, menos esta constante que multiplica el valor de los diámetros, y al sustituirlo tu B vale 429.62. Este 429.62 lo sustituyes aquí junto con los diámetros y me da una distancia real, una C real de 53.68 pulgadas. Entonces, repito, yo escogí una distancia entre centros de 50 pulgadas. Al escogerla y meterla en esta ecuación, me arroja una longitud de 153. Como no existe una longitud de banda estándar de 153, agarré una de 160. Entonces, como estoy agarrando una longitud de 160 pulgadas, pues ya no se va a respetar este 50. Como este es más grande, la distancia entre centro real también fue más grande. Y la vimos reflejada aquí, es de 53.68 pulgadas. Paso 9, calcular los ángulos de contacto. Es el mismo caso del tema anterior, de hecho es exactamente la misma ecuación, donde tienes esta ecuación con negativo para θ 1 y positivo para θ 2. La C, aquí tienes que agarrar tu C real. Y entonces yo ya hice ese desarrollo, θ 1 vale 170.7 grados y θ 2 vale 189.29 grados. Décimo paso, hay que calcular el número de bandas. El número de bandas es la potencia de diseño entre la potencia corregida. La potencia de diseño la salió del paso 1, que son 65 caballos. La potencia corregida no la tengo. La potencia corregida es mi potencia nominal real del paso 5, que fue de 27.15 pulgadas, por dos factores de corrección. Un factor de corrección por ángulo y un factor de corrección de longitud. Regresamos a las tablas. Y aquí están esas figuras. Figura 7.14, factor de corrección por ángulo de contacto. Tu ángulo de contacto es de 170.7. Me ubico en el 170. Subo hasta que me tope con la curva. Y al irme al lado izquierdo me voy a topar con que mi factor de corrección dio aproximadamente 0.98. Algunos podrán ver más, otros podrán ver menos. Como le digo, te doy un 5% de margen de error. Y esto va a multiplicar al factor de corrección por longitud. De nuevo usa las tablas. Figura 7.15. Tu longitud real fue de 160, entonces te ubicas, este es mi 50, pero mi 175, más o menos por aquí, y tu banda, chocas con el tipo de banda que tienes, que es la 5V,
y te da pues más o menos 1.04, 1.05, aproximadamente eso. Yo le voy a poner 1.05. Como te digo, te doy el 5% de margen de error por si no lo llegas a ver bien. Entonces este resultado te da 27.93 caballos de fuerza como potencia corregida. Y si divido 65 caballos de la potencia de diseño entre 27.9 de la potencia corregida, te da una potencia, te da un número de bandas de 2.32. De nuevo, como no puedes mocharle un pedazo a una banda, tú agarras o diseñas una transmisión de 3 bandas. Para finalmente en el paso 11 hacer el resumen de diseño y decir que tu diámetro 1 vale 12.4, tu velocidad 1 vale 1160, tu ángulo 1 vale 170 grados aproximadamente, y del lado 2 tienes un diámetro de 21.1, velocidad 2 de 675, ángulo 2 de 189, distancia entre centros 53.68 pulgadas, tienes 3 bandas 5V y su longitud es de 160 pulgadas. Entonces, básicamente esta es la forma de seleccionar una transmisión por bandas en V. Y pues próximamente le voy a hacer un video con un segundo ejercicio de este tema. Paso buen día.